Bueno, entonces vamos a orar, poner esto en manos de Dios, dándole gracias primeramente por todas las bondades y la gracia que pues ha puesto en compartir la palabra, Señor, entre pues quienes no merecemos escuchar esto. Tú has dado la sabiduría a los simples y al alcance más bien escondido a todos aquellos que se creen sabios. Y nosotros con toda humildad queremos considerar tu palabra, que esta palabra pues impacte nuestros corazones, nuestra mente y que sobre todo el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que hagamos a un lado aquello que nos separa de la santidad, que nos impide pues volvernos totalmente a nuestro Dios. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a empezar con la parábola del sembrador, ¿no? Sí. ¿No quedaron dudas del anterior? No. Claro. Dice, en aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salida el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dudas aquí? Sí. 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 Pero ya, ya habían leído este pedazo y es de las personas que las semillas somos las personas Ajá. y a veces hay unas que cuando dice que caen en el camino y eso, este como que no estamos muy constantes pues. Ajá. Y la de las raíces, la de las espinas es la gente pues que no lo deja uno crecer, o no sé. Ajá. De hecho, más abajito nos da el mismo Jesús explica esta misma parábola, pero sí tiene mucho que ver lo que menciona. Y el sembrador, ¿quién sería? Jesús. Jesús. Jesús con su palabra sale a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, entonces vinieron las aves y se la comieron, o sea, semilla que no dio fruto. Mientras sembraba, otra semilla cayó junto al camino, perdón, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, o sea, sí salió, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando llegó el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y entonces da la parte en el 9 donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El propósito de las parábolas. Esta parte es muy importante. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oyeron y no entendieron, vieron y no percibieron. Pero el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyeron y no lo oyeron. Aquí parece
que Dios está actuando como de mala fe, ¿no? Es eso. Así porque no les da a conocer la palabra a todos. O sea, no les es dada la palabra a todos exactamente. Aquí lo que nos está diciendo, o más bien de lo que nos está hablando, es que en efecto, o sea, esta palabra no está para todos. ¿Por qué? Dice Isaías, bueno, esta parte del 15, cuando hace mención del profeta Isaías, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, su pueblo, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué pasaría si ustedes supieran que yo tengo unos 30 millones de dólares en el banco y me quiero casar con una buena mujer? ¿Cuántas mujeres se acercarán a mí por la seguridad económica? Cientos y cientos. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber quién realmente me busca por lo que soy y no por lo que tengo? Le avientas una parábola. Más o menos. O sea, se prueban los corazones. O sea, de a ver qué pasa cuando no tenga yo dinero. O qué pasa cuando yo esté enfermo. O qué pasa cuando pues ya el dinero pues se acabe, no sé. El propósito de las parábolas está diseñado precisamente para que lo busquen los que tienen realmente necesidad de él. Hay mucha gente que lo busca por interés. Hay gente que está enferma y busca que Dios lo sane. Buscan la sanidad, mas no al Dios que da la sanidad. ¿Sí vamos bien? Sí. Hay gente que está muy pobre y que buscan dinero. O sea, se acercan a Dios por el dinero. Yo sé que Él es dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, del oro y de la plata. Pero se acercan a buscar lo que Él tiene, mas no por quien Él es. Hay otros casos donde la gente está muy acostumbrada a vivir de cierta manera. Por ejemplo, no sé, los rockeros. Entonces lo que ellos hacen es modificar o adaptar el evangelio según su forma de vivir, pero realmente no cambian. Entonces buscan lo que él puede dar, mas no buscan al que lo da todo. Entonces el propósito de las parábolas está para que la gente escuche y el que tenga entendimiento que entienda. Que esto pues nos es dado para los, como les decía en un principio, a los humildes. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, aquí es donde explica él la parábola del sembrador. O sea, primero dio la parábola, después explicó por qué usa parábolas y ahora nos explica la parábola. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el maligno, el demonio, ¿no? O sea, cuando vemos la primera parte, en el Mateo 13:1, habla la primera semilla. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea, ¿quiénes serían las aves? El maligno, ¿no? Los malos, según lo que nos explica allá. O el Viene mismo Satanás. lo arrebata. Debe ser que es Satanás. Así es. Entonces, por ejemplo, hoy estamos aprendiendo algo y de repente llega un pensamiento que nos dice, ay, ¿a poco sí vas a creer eso? Si no estamos bien cimentados, pues esa palabra se va a ir.
no va a dar fruto. ¿Sí? Luego explica el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, esa gente que, pues no sé, escucha la palabra y se emociona, le gusta, pero cuando la gente lo empieza a criticar por lo que dejó de hacer, entonces, pues, se esconde o se disimula. Entonces, esa gente es la que, desgraciadamente, por no tener raíces, se seca. O sea, en nuestro caso, nosotros la recibimos bien, pero ya pusimos raíces, aguantamos. O sea, no, a mí en lo personal, a estas alturas de la vida ya no me importa si me critican o no. Pero al que va empezando, sí. ¿Qué van a pensar de mí o mis amigos? ¿Qué dirán de mí? Porque le falta raíz a esa semilla. Luego viene el 22 que explica. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Quién tiene los perritos? Y la tele. No, está pasando un anunciador. Cómprenle clarasol para que ya se calle. Entonces, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo? El afán de este siglo no sabemos. El dinero. El dinero. ¿Ayer comieron? Sí. ¿Y mañana van a tener que comer? Sí, yo creo que sí. ¿Tienen ropa? Sí. ¿Techo? Sí. ¿Cobija en la noche? Bueno, allá en Nayarit no hace falta, pero ¿cobija? Pura sábana. Sábana. Sábanas. ¿Qué más necesitan? Lo más importante, tienen familia, ¿no? Sí. ¿Tienen salud? Sí. ¿Y por qué queremos más? O sea, ahí estamos pensando, quiero más, ¿y qué voy a hacer? Y mis negocios, y esto no me sale. O sea, ese es el afán de este mundo, y vean lo que hace. Ahogan la palabra. Dice el 23. Bueno, perdón, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, esto no tiene, pues, valor en sí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo último dice, este es muy importante, mas el que fue sembrando en buena tierra, este es el que oye. O sea, una cosa es oír, otra y entiende la palabra, y por entenderla, ¿qué? Da fruto. Da fruto. O sea, ¿cuándo han visto un árbol de frutos pujar para dar frutos? No. ¿Qué hace un árbol para dar frutos? Sembrarlo bien. Pues da frutos, ¿no? O sea, no hace ningún esfuerzo. Le sale, pues. Así nosotros debería ser. ¿Vamos bien? Sí. Yo no le entiendo, Daniel, Ajá. no entiendo lo que dice y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ah, ok. Al 100 por uno, que de una semilla da 100 frutos. La otra es a 60 y a 30 por uno. O sea, no todos vamos a dar frutos muy, muy abundantes. Sí. Al final de cuentas, de uno vamos a dar mucho. O sea, ya 30 por uno está muy bien, ¿no? Ah, muy bien. 60 por uno, pues todavía mejor. Y a 100 por uno, pues todavía más. Ah, ok, gracias. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ahora viene la parábola del trigo y la cizaña.
La parábola es eso, o sea, son como semejanzas. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Entonces, esta parábola nos dice que esto que nos acaban de platicar es semejante al reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es semejante a esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en la tierra? En la tierra existía ¿quién primeramente? Adán y Eva. Adán y Eva y nada más, ¿no? Sí. Y todo era bueno. No sudaban, no tenían que trabajar, descansaban, hablaban con Dios. O sea, una vida muy rica, muy plena. Sí. Y entonces, ¿quién sembró la cizaña? El diablo. El diablo, cuando entró en el mundo el pecado, la desobediencia. Y entonces ya al mismo tiempo en la tierra estaban los hijos de Dios y los pecadores. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando esto apenas empezaba, los ángeles de Dios le dijeron, o sea, ¿quién? Vinieron pues los siervos en el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Sí. La solución es, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese por los suyos. Ajá. Entonces, ya cuando se defina, se diferencie el fruto, bueno, el buen fruto con la cizaña, van a poderla arrancar. Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recogen el trigo en mi granero. ¿Quedó claro? Sí. Así funciona el reino de los cielos. ¿Sí vamos bien? Sí. Si en algo no queda algo claro, me avisan. Sí. Levanten la manita. Ah, no, me pregunta Laura que qué es la cizaña. La cizaña es una planta que crece, bueno, por lo general tiende a ahogar las plantas sanas. Con la hierba, ¿no? O sea, es un arbusto malo. Sí. A ver, una pregunta. Ajá. El audio se corta, se baja de tu micrófono. ¿Mucho? A veces baja y sube. ¿Ahí me oyen mejor? Sí. Ok. Está bien. Dice, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Conocen la semilla de mostaza? Sí. ¿De qué tamaño es? Muy chiquita. Muy chiquita, así que es como más o menos una pulga. Sí. O sea, negra, la semillita. Dice que también el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza.
¿Se acuerdan que la parábola, más bien dice la palabra, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a los montes que se muevan y ellos se moverían? Sí, sí. Entonces, el reino de los cielos es semejante a una persona que toma la palabra de Dios en serio y la siembra en su corazón. Su fe va a ser tan grande, pero tan grande, que se hace un árbol, de tal manera que las aves del cielo, más bien vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Por ejemplo, yo más o menos tengo 15 años desde, a ver, préstame la Biblia al azul. Aquí yo tengo apuntado en mi Biblia cuando empecé a leer esto. Y tengo como fecha el 18 de febrero del 99. ¿Cuántos años han pasado? 14. ¿Cuántos? 14. 14. Yo jamás en esa época me imaginaría que estaría platicando con ustedes. Y que yo estuviera compartiendo esta fe con ustedes. Y no es por mí, o sea, sino es por la misericordia que Dios tiene en nosotros. O sea, esta semillita se ha hecho grande al pasar de los tiempos. No solamente pues me ha permitido compartirlo a ustedes, me ha permitido compartirle a gente en Colombia, a gente en Venezuela, o sea, esto crece y crece mucho. Entonces, ustedes ahorita están aprendiendo, pero no duden un segundo que pues en algunos años estén haciendo lo mismo. Siempre y cuando ustedes esta palabra la guarden y se cimienten. O sea, Él es fiel. O sea, yo he visto su fidelidad todos estos años. En las buenas y en las malas. O sea, Él ha sido fiel. El que ha sido infiel soy yo. El que ha sido cambiante he sido yo. Pero Él no. Entonces, el reino de los cielos es semejante a esta semilla. Dice, parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué es leudado? ¿Conocen ustedes la levadura? Sí. ¿Para qué sirve? Para dar volumen. Para dar volumen al pan, ¿no? Si yo tengo un pedacito así de harina y yo le echo levadura, pues se me va a ir al doble o al triple. ¿Sabían ustedes que la levadura es un ser vivo? No. Es una bacteria. Ah, sí, sí. Es una bacteria buena. Es como los lactobacilos son buenos para el estómago. La levadura es una bacteria buena. Y lo que hace es que cuando esa bacteria come la masa, pues va al baño. Y cuando va al baño, echa mucho gas. Entonces, cuando ustedes parten el pan y ven todas esas burbujitas, están comiendo caca de bacteria. No le digas eso a Manuel porque ya no va a comer pan. Pero no sabe malo, ¿sí? Esa es la realidad. Sí, Entonces, esa bacteria hace que se multipliquen muchas cosas. El Evangelio, yo se lo compartí a Armando y a Laura. Y a su vez, Armando y Laura se las compartieron a sus papás. A su vez, sus papás se la han compartido a varias personas. Y a su vez, Armando ha compartido allá en Nayarit. O sea, esto es como ir creciendo y creciendo y creciendo. El reino de los cielos es semejante a eso. ¿Ok? sí. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, todo esto nos está hablando de cómo funciona el reino de los cielos.
No nos dice exactamente cómo funciona, pero nos da una idea. Si yo esto se lo platico a alguien que no quiere o no le interesa conocer de Dios, pues me va a tirar de a loco. Pero a nosotros que ya estamos interesados, que somos más entendidos, vamos descubriendo cómo realmente funciona todo. ¿Sí? Sí. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Se acuerdan que en un principio les preguntaba ustedes de quién eran hijos? Sí, ¿Y qué me contestaron? de Dios. ¿Y entonces por qué hacían las cosas del diablo? Porque no sabíamos. Pues porque todavía no leía uno la Biblia. Exacto, o sea, las cosas que uno hace nos van a decir de quién realmente somos hijos. Si hacemos cosas buenas, pues Dios es bueno, entonces yo soy hijo de Dios. Si yo hago cosas malas, el diablo es malo, ¿de quién soy hijo? Del Ahí malo. no hay pierde, ¿eh? Es muy claro. Yo hago cosas malas, soy hijo del diablo. Hago cosas buenas, soy hijo de Dios. Entonces dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. O sea, ya como el juicio final. Y los segadores son los ángeles. Ajá. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviarán el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ajá. Si esto a ustedes no les impacta, sigan viviendo como han seguido viviendo hasta hace unos meses. ¿Me explico? Sí. Hasta escalofríos dan. Sí. Así de sencillo, o sea, no hay vuelta de hoja. El tesoro escondido. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por ejemplo, tienen un terrenito por allá, en Nayarit o allá ¿dónde? ¿En Michoacán o en dónde es? En Morelia. Ajá. Imagínense que empiezan a escarbar, ¿no? Y tómalas, se encuentran un tesorote de Moctezuma ahí. ¿Qué hacen? Nos brincamos de gusto. Ok, porque es su terreno. Pero si el terreno estuviera compartido con varios, Me quedaría callada. se quedan callados, ¿no? Y harían hasta lo imposible por comprar ese terreno, ¿sí o no? Sí. Aunque fuera ese pedacito. Porque saben que ahí hay un gran tesoro. Bueno, esto que estamos hablando nosotros, este evangelio, yo les dije, la palabra evangelio significan buenas nuevas, buenas noticias. Esto que ustedes están descubriendo es un gran tesoro. ¿Qué están dispuestos a hacer por tenerlo? Empezar la vida pasada. Pone todavía otro ejemplo como la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 30 millones de pesos es una buena lana en el banco, Sí, cómo no. Sí, ¿sí? Sí, una la nota. Una lanota. Y entonces resulta que viene una guerra, nos invaden los gringos y el peso lo devalúan. ¿Qué tengo? Ah, sí. ¿Sí se fijan lo sutil que es la riqueza? sí, O sea, lo que para nosotros representa mucho, con una sola situación que acontezca, se vuelve nada. de nada. El reino de los cielos es muchísimo más valioso que cualquier millonada en este mundo. Más valioso que cualquier cantidad de oro que ustedes se pudieran conseguir. Simplemente no le hemos dado el valor que se merece. No lo hemos descubierto. Entonces nos dice que el reino de los cielos es como un gran tesoro y es como una perla de gran precio. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Hablando de dinero, está padre la playera, ¿eh? Sí, ¿verdad? Money, money. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. O sea, cuando venga Cristo, va a recoger de todo. Después sus ángeles van a escoger. ¿Este es Huachinango de tercera clase? ¿O es Marlín de primera? Va para atrás. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eso fue lo completo. ¿Eh? Ajá. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Ya se fue la No, No. es que Estoy No. dejando pensar. tú estás... doctor? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuál? ¿Doctor? Ajá. Ajá, docto es alguien muy, muy estudiado. Doctorado. El escriba, ¿se acuerdan que era el que escribía la ley de Dios? Sí. Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿A qué se refieren cosas nuevas y viejas? El padre de familia es el que provee para la familia, ¿no? Vamos a hablar de lo que usted tiene. Sabe dar cosas a su familia. Entonces, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí en la cuestión del reino de los cielos, hay que sacar siempre cosas nuevas o cosas frescas, o sea, cosas lo mejor, o sea, no es bueno como, más bien para que me entiendan, cuando uno, no sé si ustedes han tenido una tienda, o cuando uno va a las tiendas, ¿no? Al supermercado, y va a comprar el pan Bimbo, el viejo lo ponen al frente, ¿no? Sí. Y el nuevo lo ponen hasta atrás. Entonces la gente que no sabe, pues va agarrando del frente. Sí. Sí. Ustedes que saben, sacan de lo más nuevo, ¿no? O sea, de lo más fresco. Algún escriba docto en el reino de los cielos, o sea, pero que no, o sea, hay gente que sabe mucho de
de esta palabra, o sea, muchísimo más que yo, o sea, y tienen maestrías ahí en la UNAM acerca de teología, se saben la palabra para adelante, para atrás, en hebreo, en arameo, en griego, o sea, manejan eso, pero no tienen revelación de parte de Dios. Entonces sacan como que a destajo. Por eso les dice, Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? O sea, Jesús hablándole en parábolas, hablándoles de la forma más sencilla que él pudo encontrar, les dice, ¿sí entendieron? Y les dicen que sí. Comparando, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos, o sea, todo aquel judío que era muy bueno para la palabra, se asemeja al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Eh? Sí. Dice Laura que para ella la palabra de Dios no es sencilla, que basta un corazón humilde para entenderla. De hecho, la palabra es muy sencilla. Lo que nos hace falta es precisamente tener la humildad para poder entenderla. O sea, se vuelve, dice Dios, que lo necio y lo desechado de este mundo escogió Dios para humillar a los sabios y doctos de esta tierra. Hay un caso de un sacerdote, no me acuerdo de qué parte, si es en El Salvador. Este señor pues había tomado muchos cursos en el Vaticano, ya había viajado a Roma, ya había tomado clases de teología, tenía maestría, doctorado y todo ese rollo. Y él tenía una iglesia en una comunidad allá, es que no estoy seguro si era en El Salvador, Perú, una de esas regiones. El chiste es que había guerrilla. Este señor cura, pues aparte tenía sus amantes por allá, ya había embarazado a más de una, pero pues él seguía con su mismo rollo, ¿no? O sea, él se sentía pues que tenía todas las respuestas. Un día pasa un indígena y él está a la puerta y lo invita. Dice, ven hijo a la casa del Señor. Dice, no, o sea, yo voy a donde realmente Dios está. Y se enojó mucho este señor. Lo fue siguiendo, se enojó a tal grado que lo intentó matar. Se enojó a tal grado que lo fue siguiendo y llegó a la iglesia donde él estaba y ahí este hombre cayó rendido de rodillas. O sea, él no entiende qué pasó, pero llegó algo que lo tumbó, o sea, quedó de rodillas, ya no se pudo levantar. A lo que me refiero con todo esto es, Dios utilizó a alguien que para nosotros es insignificante o ignorante, un indígena, alguien del campo. O sea, mucha gente dice, ¿ese qué me puede enseñar? ¿Ese qué puede saber? Pues lo humilde y lo rechazado de este mundo, Dios escogió para humillar a los sabios. Entonces, muchas veces esta palabra es demasiado sencilla, tan sencilla que los sabios le quieren encontrar tanta, no sé, tanta cosa que no la logran entender. Como dice mi mamá, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Se requiere de humildad. ¿Sí? Sí. Jesús de Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Y de ahí viene lo de nadie es profeta en su tierra. Exactamente, ahí viene el dicho de nadie es profeta en su propia tierra. Aquí lo importante es que Jesús predicaba en las sinagogas. Las sinagogas, acuérdense que eran los lugares donde los judíos se reunían para estudiar la palabra. O sea, él no iba a ningún otro lado, él no se escondía. Él iba ahí donde ellos tomaban sus clases y ahí mismo hablaba. Y entonces, como era tanta la sabiduría de Jesús y tanto los milagros, se sorprendían cómo un simple hijo del carpintero puede hacer eso. Por ejemplo, ¿cómo habla un basurero? Muy buenas tardes, familia Sánchez. Vengo a recoger su basura. ¿Me permiten ustedes, por favor? No, No hablan así, o sea, hablan con groserías porque así les enseñaron. Tienen un lenguaje limitado porque así les enseñaron. No es que sean tontos ni mucho. O sea, ese es su entorno y así, según el entorno, uno aprende. Entonces, un hijo de carpintero, ¿de dónde va a sacar tanta sabiduría? Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este no es el Iscariote, ¿eh? No están todas sus hermanas con nosotros. Aquí nos está diciendo este evangelio, que realmente después de Jesús, José tuvo relaciones con María. Y de ahí salieron Jacobo, José, Simón y Judas, más aparte hermanas, que no se mencionan porque antes en la costumbre judía no le daban tanta importancia al nombre de las mujeres, si no fueran muy, muy relevantes. ¿Sí? sí. Ustedes, de la condición que sean, de la profesión que ustedes quieran, si Dios los ocupa, van a hablar de una forma en que jamás se imaginaron hablar. Porque es el Espíritu Santo hablando en ustedes. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Y ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Así no lo sabía. ¿Se acuerdan de Juan? Sí, Juan estaba predicando en el desierto. Y por lo general, cuando uno predica, incomoda a la gente. Porque uno empieza a hablar verdades de parte de Dios. Aquí el asunto es que Herodes tomó por esposa a la esposa de su hermano, cosa que no le estaba permitido hacer. Entonces, cada vez que Juan tenía la oportunidad, pues los incomodaba de esa forma. Por eso estaba en la cárcel. No lo mataba porque tenía miedo de que la gente se le amotinara, porque ellos creían que Juan era un profeta. Pero tampoco lo liberaba porque pues iba a seguirle dando guerra en ese aspecto. La única forma en cómo lograron pues matarlo fue gracias a Herodías, o sea, su mujer. Entonces la hija bailó, el otro pues se apresuró con su lengua
y le juramentó darle lo que ella quisiera. Entonces, instruido por la mamá, pidió la cabeza de Juan. ¿Sí? Sí. Pero no entendí por qué. Sí, ¿Estamos bien? por la Sí, mujer de él, la mujer de él, su madre. O sea, él vio a la muchacha y le gustó, le prometió el cielo y las estrellas. Y la suegra con su hermano. Era la mujer de su hermano, ¿verdad? Sí, la mujer ahorita de Herodes no era su mujer, sino era la esposa del hermano. Ajá. O sea, Entonces, nada más, ahí, Juan lo veía y le echaba en cara eso que estaba mal. exacto, Porque le quitó la mujer a su hermano. exacto. Entonces, por eso lo metió en la cárcel. Es que simplemente imagínense esa situación, que cualquiera de ustedes le robe la esposa a su hermano. O sea, ya es grave, es muy grave. Pero pues aquí o sea, se les hacía como que, pues el amor se vale todo y no, o sea, para Dios no es así. no, Entonces le reclamó esa parte y pues le costó la vida a Juan. Juan. Así a nosotros, por andar hablando verdades, quién sabe cuál sea nuestro destino. Y si nuestra cabeza Sí. seguirá pegada a nuestro cuerpo, Lo no lo sé. mataron. Sí, lo decapitaron. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Niños. Es otro milagro de Cristo. De Jesús. Jesús Ajá. anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, cuando el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Ah, que Pedro, ¿no? Sí, Sí. porque no, pues el miedo no anda en burro. Pues no estamos muy lejos de la situación de Pedro. Sí. Sí, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque dudamos a veces. Dudamos. ¿Será que Dios me mandó a hacer esto? Y vas para abajo.
No tenemos fe. Mientras Pedro estaba caminando, estaba viendo al Señor, ¿no? Sí. Pero empezó a hundirse cuando empezó a ver qué, El viento. el viento, las olas, o sea, todo eso empezó a turbar su alma. Fue cuando tuvo miedo. Nosotros muchas veces vamos a estar caminando en fe, total fe. Y entonces se nos van a venir las cuentas, se nos van a venir las presiones, se nos van a venir los problemas, se nos van a juntar las enfermedades. Pero mi mirada, ¿en dónde va a estar? En Dios. Debe estar puesta en Dios. O sea, no es que no atendamos las cosas que necesitamos atender, ¿no? Pero siempre con la mirada puesta en Él. Sí. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Sí. O sea, era un pueblo que tenía mucha fe. Ajá. Ahora pongan atención, esto es muy importante. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos por partes, ¿no? Aquí estamos hablando de tradiciones. ¿Qué tradiciones nosotros teníamos? ¿No llevaban el niño a bendecir? ¿Qué día? El 24, Y luego lo vestían ya no, el 2 de febrero. el 2 de febrero. ¿Y quién les dijo que eso se debía hacer? Pues eso teníamos entendido. Eso en la iglesia católica sí se hacía. Exacto, se vuelven tradiciones. Sí. O sea, nadie, ni siquiera nos pusimos a investigar, ahí vamos. O sea, porque mi abuelita lo hacía, yo también lo hago. ¿No arrullaban al niño el 24? Luego, ¿Y no le daban beso en los pies y en la frente? el niño Dios. No, ¿No? Sí, yo lo yo no me acuerdo, ¿no? ¿No iban el domingo de Ramos?
y se compraban una rama de este tamaño, trenzada. La más grande que había. Para alzarlo, que porque dice Fidel que entre más grande era mejor, ¿eh? Ah, exacto. ¿Y quién les dijo? Nadie, no O sea, sé, tradición. son tradiciones. O sea, una cosa es la tradición, o sea, lo que dice aquí, invento de hombres. Y otra cosa muy diferente es lo que Dios está mandando. De hecho, yo tengo unas palmas todavía en el portón de la casa. Pues bye. A la basura. A la basura. Entonces, la tradición de las que estaban hablando los judíos, ellos tenían la tradición de purificar las manos, no necesariamente que fuera una cuestión de higiene, sino una cuestión de honra, no sé qué ceremonia hacían, pero era un asunto ceremonioso, o sea, más ceremonioso que el cirujano que va a operar, ¿no? Y entonces ya comían el pan. Los discípulos no. Los discípulos llegaban y agarraban y comían. O sea, así de sencillo. Entonces ellos se ofendieron. Entonces le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces Jesús les revira. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa era la orden de Dios. Por ejemplo, si su papá tiene necesidad, ¿ustedes se la niegan? No. O sea, ¿quién hace eso? Bueno, los judíos lo hacían porque decían, el papá a lo mejor tenía necesidad. Le decían, oye, préstame tanto. Y dicen, no, porque esto es el dinero de Dios. O sea, siguiendo una tradición, quebrantaban la ley que Dios les había dado. Entonces por eso les dice el 7, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto también se da muy común dentro de los cristianos, o sea, no estamos exentos de. El cristiano es muy dado a este tipo de cosas. ¿Han oído a la gente hablar cristiañol? Dicen que no. ¿No han oído hablar cristiañol? No. Hermano, alabado sea el Señor Todopoderoso, bienvenido sea usted, hermanito. Dios me bendiga. Sí. ¿Han oído hablar gente así? ¿Está mal o está bien? Ah, no, está mal, ¿no? Pues está bien si realmente alaban a Dios. Pero si hablan así y hacen otras cosas, entonces ahí es donde ya está mal. Porque este labio honra de labios. Yo lo tengo como que nada más es de la boca para afuera por tradición, Exacto. ¿verdad? Pura y mera tradición. O sea, no hay otra cosa ahí más en ellos, no hay otro interés más que la tradición. Entonces dice en el, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esas cuestiones de la palma es un mandamiento de hombre. A alguien se le ocurrió. Esa onda de arrullar al niño, a alguien se le ocurrió. Esa onda de ir de rodillas a la villa, a alguien se le ocurrió. O sea, Dios no necesita nada de eso. Nada más que se nos olvida porque pues no leemos la Biblia. Y llamando hacia la multitud dijo, dijo, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca? Blasfemias, Mentiras, groserías, hurtos, falsos testimonios. superaciones. O sea, eso es lo que realmente nos va a contaminar. Esos chistes colorados que ustedes se saben,
Ya no deben de ser. No deberían de ser. O sea, por más que nos den risa, contaminan. ¿Sí vamos bien? Sí. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No le entendí muy bien. Ok, Jesús vino primordialmente a los judíos. Acuérdense que nosotros éramos los gentiles, ¿no? Ah, sí, sí. Y esta mujer era una gentil, o sea, un perrillo, o sea, nosotros éramos perrillos para Dios. Por ejemplo, estamos en una situación de necesidad. ¿Ustedes ven alimentar a los hijos de la vecina o alimentan primero a sus hijos? Primero los hijos. Primero a los de la casa, ¿no? Y ya después los demás. Entonces, Jesús vino a los de la casa, primeramente. Y se topa con esta mujer. Le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, ya despídela. O sea, imagínate qué de gritos daba, de que ya estaba hartando a todos. Pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, vino primeramente a los judíos. Entonces ella vino y se postró ante el Señor, socórreme. Respondió, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces eso le sorprendió mucho a Jesús. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero ahí Jesús está rompiendo también con lo que vino. No, Porque ahí está diciendo que primero vino acá y ya hizo un milagro allá. porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Entonces, como no les conocieron, Dios dijo, les voy a meter celos. Entonces fue cuando nos empezó a predicar a nosotros. ¿Sí? Sí. Fíjense en lo que yo no estoy de acuerdo. Que Jesús haya escogido a los judíos y no a nosotros. Que no está de acuerdo porque Jesús haya escogido a los judíos y no a nosotros. Pues por un lado está bien y por un lado está mal, porque nos orilló primero, pero si nos ponemos a pensar, todo ese rumbo es de guerra, problemáticos, se matan entre ellos. No, todas esas guerras y todos esos problemas tienen que ver por la desobediencia del pueblo, no porque Dios así lo haya querido. A ver, nosotros necesitamos entender, usted, señor, ¿cuántos hijos tiene? 5. ¿Quién, yo? Ajá. No aparece. No, allá en Tepic. 5? 4. Aquí 4 y uno. 4 y uno en México. 4, bueno, pero en total son 5. ¿Y quién es el favorito? Ninguno. A ver, ustedes hermanos digan quién es el favorito.
O la favorita. La favorita, Ajá. ¿Verdad que sí hay? ah, Hay o no hay. Él va a decir que no. no. A ustedes. Entiendo. Siempre hay favoritismo, siempre, y eso no tiene nada de malo. Si yo tengo un hijo favorito, pues qué, o sea, yo sé que yo quiero a los dos, pero siempre uno se lleva mejor con alguien más que con otros. O sea, uno es parejo en la medida de lo posible, pero eso no da ni quita nada. O sea, en este caso, el pueblo escogido de Dios fueron los judíos, y eso a mí me tiene sin cuidado. Al contrario, o sea, yo oro mucho por ese pueblo. O sea, uno hace lo que debería hacer. ¿Quién le escoger a los mexicanos como su raza? No, porque fuimos una raza muy idólatra, desde siempre. Tuvimos muchos dioses, después de los dioses nos conquistaron. O sea, nunca le dimos la honra a Dios. Además, fuimos un pueblo muy violento. No, y en ese tiempo no, ni conocían, si ahorita no lo conocemos a Dios, en ese tiempo mucho menos. Pero a lo que yo voy con esto, dice Dios, o sea, ¿por qué escogió a Israel? Dios escogió a Israel porque era el pueblo más pequeño y débil que existía en el mundo. Porque si él hubiera escogido un pueblo grande como el de Egipto, o un pueblo grande como el sirio, o un pueblo grande como cualquier otro de la antigüedad, o no sé, los mongoles, hubieran pensado que los triunfos habrían sido por su inteligencia, por su fuerza, por su dinero. En cambio, cuando escogió un pueblo pequeño, el pueblo decía, pues fue Dios quien hizo. O sea, no tenían forma de cómo ellos quedarse con la gloria. ¿Me explico? Dice Dios que Él se hace fuerte en la debilidad. Cuando uno es débil, es cuando Dios hace cosas sobrenaturales, sorprendentes en gran manera. Porque yo ya no lo hago en mi fuerza. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo un trabajo bien remunerado y gano tantos millones. Es por mi inteligencia. Pero si yo, por ejemplo, con trabajos terminé la primaria y Dios me dio más cosas que cualquier otra persona, ¿a quién le doy gracias? A él. A Él. O sea, yo no se lo voy a asumir ni a mis títulos, ni a mi inteligencia, ni a mi forma de ser. Yo todo se lo voy a dar a Él. México, desgraciadamente, está en una situación hundida porque por eso mismo no le estamos dando el lugar a Dios. Le damos antes el lugar a cualquier otra cosa. Ahorita, por ejemplo, le estamos dando el lugar hacia el dinero. O sea, hay un amor al dinero desacerbado aquí en esta sociedad. Los jóvenes ahorita piensan que vale más vivir como reyes 5 años que vivir como mendigos el resto de sus vidas. Así piensa el narco. Así es. Tenemos pues imágenes a la Santa Muerte, imágenes a la Virgen de Guadalupe. O sea, estamos infestados de eso en este país. Somos un pueblo idólatra. Estados de ídolos. Exacto. Necesitamos sacar eso de nuestras casas primordialmente y empezar a predicar esto. O sea, que la gente vaya conociendo y entonces esta nación va a ser transformada. Antes no. Aparte, Dios con toda su misericordia nos volteó a ver a pesar de cómo éramos y está dando la oportunidad de que conozcamos su evangelio. Ya será opción de nosotros si lo seguimos o no. ¿Sí? Sí, sí. Jesús sana a muchos, ¿no? 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar,
a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Dudas? No. No, ¿Para qué hacía tantos milagros Jesús? para que creyera. Para que creyeran en él. Para que creyeran en él. Era lo que les decía. No se trata de creer en el Dios, en la sanidad como tal. Se trata de creer en el Dios que da la sanidad. Alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos, y mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Primero le dio de comer a 5,000 y ahora le da de comer a 4,000. ¿Cómo? No, vamos bien. La región de Magdala. ¿Perdón? La región de Magdala. ¿Qué tiene? Magdala. Magdala. ¿Cuál es? es la región? Ah, Es en el Medio Oriente, ¿no? ajá, sí, es una región de ahí, cerca de Israel. Ah, Ya me ¿De acordé dónde del era chiste. Magdalena? La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Acuérdense que los fariseos eran los estudiosos de la ley exagerados, ¿ok? Y saduceos más o menos tenían como que esa misma tendencia. Los dos eran judíos, nada más que eran de diferentes vertientes. Y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dado sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué son arreboles? Los borreguitos. Los borreguitos de la nube. ¿Han visto los borreguitos en el cielo? Cuando el cielo está aborregado. Exacto. Por ejemplo, si ustedes se asoman al cielo ahorita, más o menos podrían decir qué clima les espera mañana. No, ¿No saben leer los tiempos? no, a veces, a O veces, sea, si está nublado, pues ya dicen, no, pues va a llover. O sea, uno medio le hace ahí al ahí le tanteamos. meteorólogo. Pero si vemos borreguitos decimos que va a ser frío. Exacto. O sea, uno tiene así como que sabe más o menos qué va a pasar. Aquí puro solecito hay. Así que puro solecito y no hay borreguito. Dice, entonces, lo querían tentar, entonces le pidieron que hiciera una señal, un milagro. Mucha gente hace eso. Mucha gente dice, yo hasta no que se me aparezca Dios de frente, yo no voy a creer nada. ¿Por ahí alguien tiene una pedrada o no? Pues acá se río Carla, no sé. Arregla mi asunto, no voy a creer. Exacto. Y fíjense lo que dice el 4. La generación, dice, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, todas aquellas personas que demandan señales es una generación mala y adúltera.
dice la Biblia que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Ustedes conocen al profeta Jonás? No. ¿Han No. oído la historia de Jonás y la ballena? Sí, Ok, bueno, lo vimos. Jonás y la ballena es un nombre pues equivocado, porque la Biblia nunca dice que fue una ballena la que se lo tragó. O sea, dice un gran pez. Un gran pez. O sea, uno no sabe qué. Resulta que Jonás era un profeta y Jonás andaba pues haciendo las cosas que todo profeta hace, ¿no? Y de repente Dios le habla y le dice, Jonás, ve a la región de Nínive, porque necesito que les prediques, porque si no se arrepienten, voy a destruir a toda esa ciudad. Entonces Jonás le dice, Señor, yo sé cómo tú eres, yo voy a llegar, voy a predicar y ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. O sea, ¿para qué voy? No me hagas perder el tiempo. O sea, ya se la sabía qué es lo que iba a hacer. Y entonces le insistió y le insistió y él se puso necio en su asunto. Entonces, si hagan de cuenta que si él tenía que ir para Guadalajara, pues él la agarró como para Guatemala. O sea, al opuesto. Se subió a un barco y entonces el barco entró en una gran tempestad, al punto que ya se iban a hundir. Los marineros, que eran muy supersticiosos, dijeron, aquí alguien trae una bronca, o sea, y la trae con Dios. Entonces echaron suertes y las suertes cayeron sobre Jonás y Jonás les dijo, pues si quieren que esto se aplaque, échenme al mar. Y ni tardos ni perezosos lo aventaron al mar, llegó un gran pez, se lo come, 3 días después lo vomita en la playa de Nínive. Estaba muy amargoso. Y ya todo. Lo llevó a donde lo mandaron, ¿no? Exacto. Y entonces pues dijo, pues ya voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces se empezó a predicar por todas esas calles, pueblo de Nínive, arrepiéntanse que Dios les va a traer la... Y dicho y hecho, el pueblo escuchó la voz de Jonás y se arrepintió. Y entonces Jonás, como quería ver sangre, dijo, no, bueno, entonces hace berrinche, se va al desierto y se sienta debajo de una... Más bien, se sienta al desierto y se le estaba quemando el coco. Entonces Dios hace que le crezca una higuera y le dé sombra. Ya estaba muy contentito. Pero Dios otra vez hace que se le seque la higuera. Y otra vez estaba haciendo corajes. Aquí el asunto es que Dios, si da o quita, Él sigue siendo Dios. Yo no lo voy a cuestionar. Yo no le voy a decir si hace bien o malas cosas. Yo no soy quien para decirle cómo debe actuar. ¿Me explico? Sí. Ahora, la señal que aquí nos está diciendo de Jonás, lo que nos va a dar, es la de los 3 días. Cuando yo leí esta historia por primera vez, yo dije, pues qué Yepeto, Pinocho y Pepe Grillo ahí en la ballena. O sea, ¿quién puede vivir dentro de un pez? Nadie. Nadie. Entonces, Jonás, ¿qué? Murió. No murió. 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 Cuando lo vomita en la playa de Nínive, resucita. Así murió. como Jesucristo muere en la cruz y resucita al tercer día. Esa es la señal que nos va a ser dada, la única señal que nos va a ser dada. Ninguna otra. La resurrección de Jesucristo. ¿Sí queda claro? Sí. O sea, nosotros esa es la única señal que vamos a ver y que vamos a creer. La resurrección de Dios. La resurrección de Jesucristo. Así de que se me aparezca y la clásica que aplican de, si Dios quiere que yo haga tal cosa, entonces que pase un coche azul. Eso no existe. No hagan eso. O sea, la única señal que uno va a pedir, o más bien que uno va a creer, es la señal que nos dio de la resurrección. ¿Sí? Pero no es malo decir, si Dios quiere, nos vemos mañana. No, está bien. No es bueno, porque no depende de mí la vida. Oh, Si Él quiere,
Y es bueno. Si Dios quiere, algún día los voy a visitar a Nayarit. Sí. Estaría yo diciendo, yo estaría actuando mal si les digo, mañana les caigo. No porque sea de surprise, ¿no? Sino porque yo no dispongo los tiempos. Los dispone Dios. Mañana, ¿qué piensan hacer? Mañana voy a ir por la carne, o voy a hacer esto, voy a cobrar lo de la renta. ¿Y qué sabes tú si mañana despiertas? O sea, uno está hablando de más. Si Dios quiere, entonces voy a hacer esto. Si Dios quiere, entonces voy a hacer aquello. Porque no tendremos a quién cobrar renta. Próximamente. ¿Vamos bien? Sí, La levadura de los fariseos, ¿se acuerdan qué era la levadura? sí. Entonces, lo van a acordar como caca de bicho, pero no. La levadura es algo que crece muy rápido, que se esparce muy rápido. Vamos a esponjar a los fariseos. Aquí vienen los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo, ¿por qué también ¿Cómo? Está diferente. Ajá. La levadura de los fariseos, llegando sus discípulos al otro lado. Ah, no, perdón, me regresé mal. Ajá. Sí, porque ya te regresaste, Daniel. Sí. Como estoy aquí en la 16, compu, ya. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué piensan entre ustedes hombres de poca fe que no tienen pan? No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Una pregunta, Daniel. Sí. Estoy en aguas todavía de quiénes eran los saduceos. Los saduceos, más o menos para que me entienda, los fariseos no creían en la resurrección. Ajá. Y los saduceos sí creían en la resurrección. Ajá. Es como dentro de los católicos existen los franciscanos, también existe el Opus Dei, también existen los carmelitas descalzos, también existen los marianos, también existen, o sea, se supone que son una sola cosa, pero cada uno hace cosas diferentes. Okay. Entonces, dentro de los, ¿cómo se llaman estos? Los fariseos y saduceos eran los dos judíos, pero tenían diferencias en doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Lo que nos estás dando. Esa sería una doctrina, pero ¿qué les estoy dando? La palabra de Dios. O más bien, esto se resume como una enseñanza. Enseñanza. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen la doctrina de Daniel, ¿no? La doctrina de Daniel es así y así y asado. La doctrina de Armando es así y así asado, ¿no? Entonces, aquí hay cuestiones dentro de las partes de las doctrinas que mucha gente hace. Por ejemplo, hay iglesias cristianas que les mandan a sus mujeres andar con vestidos, taparse la cabeza con un paliacate o no sé cómo le llaman. Una mascada, un velo, exacto. Que para mí eso es irrelevante, pero para esa iglesia es importante. Esa es una doctrina.
Para los judíos, ¿no? ¿Quiénes son los que usan sus turbantes? Ah, no, esos son los musulmanes. Musulmanes. Esa es una doctrina. Ahora, dentro de los cristianos hay diferentes doctrinas. Hay gente que les demanda cosas que no vienen en la Biblia. Y de eso hay que cuidarse. Cuando alguien les diga algo, todo corrobórenlo con la palabra. Ese es su cernidor, ese es el colador por cual tienen que pasar todo. Van a estar ustedes viendo películas y van a decir, ay, esta película como que no está bien que yo la vea, no le gusta a Dios. Van a estar escuchando conversaciones y van a decir, no, esta conversación no está bien. O sea, todo lo vamos a colar por la palabra. En el momento que yo les diga algo que salga de esto, paren de creer. O sea, ustedes no están creyendo en mí. ¿Me explico? Desde que empezamos las clases, lo único que estamos haciendo es leer la palabra. Yo no les estoy hablando de mi vida. Entonces, palabra y palabra y palabra. Esa es la doctrina. Hay sana doctrina. Si hay sana doctrina, es que hay una doctrina que es enferma, una que no es sana. Entonces, la de los fariseos era guardar una doctrina. ¿Perdón? Es la que miente, la doctrina enferma. La de los fariseos es una doctrina que rechaza a Jesús. Por eso les dice a los discípulos, cuídense de esa doctrina, porque es como la levadura. Si ustedes la toman, se van a contaminar así. Confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Pedro era hijo de Jonás, el que se lo comió el pez. No, otro. Jonás ya había muerto hace como más de 1000 años, entonces, o 2000 años. ¿Qué significa la puerta del Hades? Del infierno. ¿Del infierno? Aquí la cuestión es que Jesús les empieza a preguntar quién era él. O sea, los discípulos veían a Jesús que era alguien especial, ¿no? Sí. Y entonces les pregunta, a ver, si ustedes ya entendieron que yo soy especial, ahora les pregunto quién soy. Entonces le dijeron que Juan el Bautista. Pues no. Otros que Elías, que fue un profeta muy fuerte, tampoco. Jeremías, otro profeta. Pues no. Entonces a Pedro se le encendió el bombillo, se le encendió el foco. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios es el que pone revelación en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Les ha pasado que cuando se les explica la palabra les da algo por dentro como un gusto? Sí. Como que algo se les destapó en el cerebro. Sí. O sea, es Dios revelándonos. O sea, es Dios haciendo esa labor. Entonces, le dice a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra. Pedro significa piedra. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es una parte donde los católicos utilizan para decir que Pedro tiene las llaves del cielo. Y que Pedro, sobre Pedro se edifica la iglesia católica, ¿no? Ustedes van a Italia y van a la Basílica de San Pedro. Bueno, supuestamente
toda la gente cree eso, que es la Basílica de San Pedro, es la que se construyó en honor de Pedro, ¿no? Así es. No, de hecho sí se construyó en honor de Pedro, pero muchísimos siglos después. 300 años después fue cuando Constantino, emperador de Roma, adoptó el cristianismo. Pero bueno, esas son clases de historia. Luego si quieren con más calmita se las doy. A lo que vamos aquí es que Pedro significa piedra. Y no hemos leído que quién es la roca. Dios. ¿Se acuerdan de el que construye la casa sobre la roca? Sí, ¿Que construye sobre la arena? sí. ¿La roca quién es? Jesús. Entonces, aquí lo que está diciendo, tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra. Y sobre esta roca, o sea, le está diciendo Jesús, sobre él se va a edificar la iglesia. No sobre Italia o en Roma o en el Vaticano, sino en Cristo se fundamenta una iglesia. Por ejemplo, si yo dijera, ¿cuál es mi iglesia? Pues mi iglesia tiene una forma muy rara porque mi iglesia llega hasta Michoacán y luego sube hasta Nayarit y aterriza en el DF. Si hablamos de edificaciones, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de que esta iglesia está fundada en Cristo. Lo que estamos hablando, lo que estamos orando, a quien estamos honrando es a Jesucristo. Y sobre él estamos edificando. Entonces, quien edifica así, le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea, a quien no le perdone sus pecados, no le serán perdonados. Y a quien se los perdones, le serán perdonados. O sea, uno tiene poder de ese tipo. ¿No? No, no entendí. Pero ¿por qué entonces dicen que o sea, no eres quien para juzgar y para que tú puedas perdonar a alguien? Al final de cuentas si Dios se va a perdonar o no sé, algo así, ¿no? Ajá. Lo que dice la palabra, no juzguen para que no sean juzgados. Pero eso no dice que no debamos juzgar, porque hay otra parte en la Biblia donde dice que necesitamos juzgar ciertos casos de inmoralidades. Por ejemplo, si yo que les estoy predicando y de repente llego yo con una teibolera, ¿Qué andas haciendo, bro? ¿qué me van a decir? No te desvíes del camino. O sea, voy a ser piedra de tropiezo. Ustedes van a pensar que no estoy siguiendo el camino. Ya mi palabra ya no va a ser tan... No, vas a hacer como dice Cristo y poco. Exacto. Entonces, aquí hace falta juzgar ese asunto. Entonces, a lo mejor me va a decir Armando, oye, Daniel, creo que necesitas recapacitar en esto. O sea, y yo le digo, no me juzgues, Armando. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de un bienestar, en este caso sería un bienestar común. O sea, lo mejor que es para nuestra iglesia. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando mi trabajo en la tierra es que si alguien me ofende, yo lo tengo que perdonar. El mismo Padre Nuestro lo dice. O sea, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a quienes nos ofenden. Entonces, si llega un asunto donde alguien no quiere entender la palabra, o sea, casi yo tengo como que hay autoridad para que todo lo que se ate en el cielo, así se haga en la tierra. ¿Me explico? Así como Jesús decía, para esta tempestad, en el cielo es escuchada mi oración y entonces se hace en la tierra. O sea, yo tengo poder en mi boca. ¿Sí queda más claro? Sí.
Sí. Por eso hay que cuidar mucho la lengua. Ajá. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Confuso? Sí. Ya les estaba anunciando pues que lo iban a crucificar, que iba a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas. Sí. Iba a ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, nadie que se va a morir les dice: nos vemos en 3 días. Y esto lo hacía para que creyeran. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, dicen: Señor, ten compasión de ti. O sea, que no hiciera ese sacrificio. ¿Qué pasaba si Jesús no se sacrificaba? Pues no salvado ni nada de eso. No iba a haber salvación. O sea, nosotros íbamos a morir en el infierno irremisiblemente. O sea, teníamos escrito en la frente condenación. Entonces, ¿era Pedro hablando? No. Era el mismo Satanás. Le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabían? No era Pedro. No era Pedro el que estaba hablando. Imagínense, arriba le estaba diciendo que Dios le reveló, y justo abajito se le enchamuca el Pedro. Entonces, más bien a nadie le gusta sufrir, ese es un hecho. ¿Ustedes sabían que hay gente en este instante yendo al Medio Oriente a predicar el Evangelio? ¿Ustedes sabían que hay gente que está muriendo hoy en día por causa del Evangelio? Los están matando. Los matan de una manera bastante sádica, o sea, palazos. Otros, si les va bien, les meten de balazos. Eso pasa todos los días en el mundo. Y uno podría decir: bueno, ¿y a qué van? Hay incluso unas mujeres que han sido violadas como 3 veces. Y no es que les guste, créanme que no va por esa parte. Sino están ahí para que más y más gente conozca de la palabra de Dios. O sea, uno les preguntaría: pero ya, que no te pase eso, te van a matar, ven. Pero entonces la respuesta es, dice, que ponen la mirada en no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Uno busca el bienestar, pero uno no entiende que ellos están haciendo un sacrificio en el nombre de Dios. Están poniendo las cosas, más bien están poniendo los ojos en las cosas de Dios. Más allá de su propia seguridad, más allá de que los puedan matar. O sea, el sacrificio de Jesús era necesario. El sacrificio que están haciendo estas personas también es necesario. Hay una película, se llama Punta de Lanzas, y la pueden conseguir. Yo creo que la encuentran en YouTube ahorita. Esta película está basada en un hecho real de unas tribus en el Brasil.
resulta que estas tribus eran tribus guerreras muy violentas y se estaban aniquilando entre ellos. Para ellos era la guerra entre tribus, era lo más común. Entonces este misionero tenía la intención de irles a predicar. Entonces él agarró su avioneta y los empezaba como que lo primero que hizo fue como localizarlos. Ellos, esto más o menos estaba, o sea, es un acontecimiento de los años 60, cuando este hombre estaba volando ahí en la selva del Amazonas. Y por fin hace contacto por el avión y ya por fin cuando logra aterrizar en una cierta zona, ellos llegan y los matan. Matan, me parece que son 4 hombres los que van y los 4 son muertos. Y entonces las esposas se quedan, pues aparte de tristes, muy sorprendidas de lo que pasó ahí. Y entonces ellas siguen la misión de irles a predicar, o sea, ellas no quitaron la vista de encima. El dedo, el renglón. Ahora, dice la Biblia que cuando hay derramamiento de sangre de un justo, esa sangre clama a Dios por justicia. O sea, para uno parece que la gente ahí se quedó, o sea, se murió la persona y tan tan. Pero esa sangre de esa persona está todavía clamando a Dios. Esto lo podemos ver en Génesis cuando estamos hablando de la muerte de Caín, de Abel, por Caín. Le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? Y él le responde de mala gana, le dice, pues ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Dice, es que su sangre clama a mí. Entonces, gracias a la muerte de esos 4 misioneros, Dios tuvo misericordia de ese pueblo indígena. Hoy por hoy esa tribu indígena ya no era caníbal aparte. Ya no es caníbal, ya no es guerrera y por el contrario, o sea, ya empiezan a buscar de Dios. O sea, tuvo que pasar una desgracia para que pudiera haber un fruto. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto es poner los ojos en las cosas de Dios, poner la vista en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres, lo que a mí me conviene. No vayas allá porque te van a matar, no hagas aquello, pero si Dios me mandó, tengo que ir. Por eso dice, Jesús le dijo a sus discípulos en el 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, necesitamos salvar la vida como en el cielo, ¿no? O sea, cuando la vida eterna. Tengo que perder mi vida terrenal. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, o sea, la terrenal, la hallará. Por ejemplo, yo soy maestro de inglés, pero cada vez veo más lejos mi ocupación. Cada vez me dedico menos a eso. Ya me estoy dedicando más a esto. O sea, mi vida, yo podría decir, pero ¿y mi carrera? ¿Y mis estudios? O sea, eso ya es basura, o sea, no sirve para nada comparado con todo esto que pues es la salvación. ¿Me explico? O sea, hay cosas todavía más sublimes, más agradables, más de mayor peso a la eternidad que pues cualquier cosa que yo pudiera tener en esta vida. ¿Sí? Sí. Dice entonces el 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, imagínense, Slim es el hombre más rico del mundo. ¿Y de qué le sirve si su alma probablemente se pierda? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos, que los que están aquí, que no gustarán la muerte
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Dudas? No, No. no. Lo mismo que les digo toda la semana, todos los martes, sigan leyendo lo mismo. O sea, hagan de cuenta que regrésense, vuelvan a leer lo que acabamos de leer, lo van a entender todavía muchísimo mejor y avancen. Ahorita ya estamos ya a punto de terminar Mateo. ¿Qué va a seguir? No sé. Seguir San Lucas. Marcos. Marcos. San Marcos, sí. Marcos. Entonces, terminando Mateo, nos vamos a seguir con Marcos. Sí. ¿Ok? Entonces, Sí. sigan leyendo, sigan orando. De verdad, esto es una cuestión de permanencia voluntaria. Entre más busquen de Dios, más revelados van a tener, más seguros vamos a estar, independientemente cuál sea la situación que estemos pasando en este instante. Hay cosas, lo que necesitamos es desprendernos de la idea que nos vendió este mundo. El éxito se consigue en base a lo que se obtiene en la vida. El éxito se obtiene, y ahorita lo conocemos, en conocer de Dios. Ese sería el éxito para el hombre. El vivir su palabra conforme Él la estableció. O sea, de nada sirve ganar el mundo, o sea, de nada sirve volverse millonario o buscar las riquezas, porque pues eso no nos va a dar nada. En cambio esto, la satisfacción, la plenitud, la certeza, el que uno ya tenga una misión en la vida, o sea, ya sepa hacia dónde caminar, eso no tiene precio. Ok, entonces a eso lo sigo animando, les sigo bendiciendo y seguimos orando por ustedes. Y vamos a cerrar esto pues orando a nuestro Padre. Gracias, bendito Dios, que por todas y de todas las formas nos estás hablando a nuestros corazones. Te pedimos que en tu infinita misericordia tengas a bien pues seguir en medio de nosotros. Estamos más separados que alguna vez haya pensado yo poder estar hablando con alguien, pero unidos, Señor, en un solo cuerpo, unidos en tu palabra, unidos por Cristo Jesús. Gracias por tu preciosa sangre derramada. Y yo lo único que te pido, Señor, es que de verdad en los que estamos aquí escuchando, hay un entendimiento del sacrificio verdadero que tú hiciste por cada uno de nosotros. Haznos cambiar la mente, Señor, haznos cambiar el corazón, haz que nos volvamos a ti, haz que dejemos todas pues, nuestras cargas y te sigamos con total libertad. Tú dices que pues las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y yo no sé si en algún tiempo tú nos mandes hacer algo así, o sea, salir y predicarle a quien sea, Señor. Pero para cuando sea ese tiempo, Señor, yo te pido que estemos muy, muy ciertos y cimentados en tu palabra, que siempre haya en nuestro corazón el anhelo de leer, de buscarte y de seguir adelante en esta palabra. Yo te pido mucho por esta familia, Señor, para que los guardes de todo mal, que sigan, Señor, y que no solamente queden ellos, sino sepan transmitir esta palabra a sus hijos, que sus hijos a su vez a sus hijos y que pues desgraciadamente este mundo cada vez se pone peor. Necesitamos de gente que se atreva a hablar este evangelio. Estamos de gente que declare quién eres tú, Señor, y confiese con su boca que tú eres el Señor. Te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues listo. Oye, Daniel, Dígame. quiero contarte un chiste y luego me dices tú si es un chiste malo o que no se debe contar. ¿Tiene que ver con Jesús? Sí, No me lo cuente. pero es de No es Judas. malo. No, Es de Judas. no, No. no. Si se fija o sea, estamos hablando de que este evangelio es muy santo y que nosotros lo rebajemos a chistes, nunca mente.
Entonces, cualquier chiste que tenga que ver con eso, evítenlo. No dice nada ofensivo, nada. Nada, nada. O sea, porque estamos tratando con santidad. Estamos hablando de algo sublime. Estamos hablando de lo recto, de lo puro. No lo podemos rebajar tan feo. Hay gente que se refiere a Dios como Diosito. Y lo hacen, dicen, es que de cariño, ¿no? O sea, a Dios no se le hace chiquito. O sea, es un Dios todopoderoso, sublime. O sea, Él me hizo a mí. Muchas veces nos enojamos cuando pues hacen mofa o burla de nuestros padres, ¿no? Y más de la madre aquí en México. Nosotros deberíamos tener ese mismo celo y temblor y cuidado pues de las cosas de Dios. Son muy santas y con eso pues no hay que jugar. Ah, qué bueno que me lo dices. Así es. Estamos en paz. Así es.